Eso, ah, ¿Sí? no, porque no te veía la cara. Digo, Ah, ya me no. pasa a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba todo oscuro, digo yo, ¿qué pasó? Bueno, hoy vamos a hablar, ayer estuvimos hablando un poquito acerca de la importancia del lavado de manos y, a ver, Priscila y Patricia, háganme así, ¿se ve el PowerPoint? Golazo, buenísimo. Estuvimos hablando un poquito acerca de la importancia del lavado de manos, los momentos del lavado de manos, que como sociedad fuimos instruidos en cierta manera a tener un correcto lavado de manos para prevenir enfermedades que pueden ser contagiosas, por ejemplo, los virus, las virulencias que andan, los famosos resfríos, uno puede evitar eh, tener las manos sucias, entonces, bueno, por lo menos creamos una barrera exterior como para prevenir este tipo de... Me siento en un boliche, pero le falta algo, me parece. Así que bueno, vamos a pasar a hablar un poquito acerca de el equipo de protección personal. A ver, aguárdenme un segundito, porque me parece que este no es. Denme un segundito. Las normas de bioseguridad es, Exactamente, sí, 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 sí. Pero hay de todo un poco, o sea, del material que nos dieron y material de... en el PDF. En el PDF, exactamente. Bueno, ¿alguien tiene idea de qué es el equipo de protección personal de los chicos que no trabajan en salud, que nunca manipularon un paciente o algo? ¿Saben lo que es los famosos EPP? Justamente eso, equipos de protección personal. ¿Sí? Em, bueno, ¿qué es el equipo de protección personal? Es un conjunto de artículos que se usan en forma individual o en forma colectiva combinada para crear una barrera de protección. Tiene por objeto conformar una barrera que impida el contacto entre un paciente, un objeto o ambiente y el personal de salud, con el fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención de ciertos pacientes que estamos atendiendo. Dadas sus capacidades para prevenir infecciones entre el personal de salud, al evitar el contacto entre las distintas puertas de entrada, como la mucosa, la piel, la vía aérea, de este personal y microorganismos de los pacientes, se denominan equipos de protección personal. Bueno, acá se le muestra brevemente un ejemplo del equipo de protección personal que es usado por los operadores. Eh, Ves que hay diferentes equipos de protección personal y los elementos marcados en verdes, como son las mascarillas, como la N95 o las botas, los guantes y los cubrebatas son materiales desechables. El resto pueden ser reutilizables. Los distintos componentes del equipo de protección personal y los usos más frecuentes son los guantes, las batas, las pecheras o delantal, impermeables sin manga, protección ocular, las antiparras o los escudos faciales, y la protección de las mucosas de la boca, que son las mascarillas faciales, como las que vemos acá, ¿sí? Cuando hablamos de protección ocular, son las antiparras o las famosas escudos faciales. Ahora igual los vamos a ver un ejemplo de ello. Con respecto a los guantes, ¿cómo sabemos la diferencia que hay entre distintos tipos de materiales que se utilizan de estos descartables? Los guantes son uno de los componentes principales en el equipo de protección personal y el propósito principal es impedir el contacto de la piel de las manos con fuentes contaminadas como la piel de los pacientes colonizados o infectados con microorganismos multiresistentes, sangres o fluidos corporales y evitar la colonización de las manos por flora microbiana de los pacientes.
Hay distintos tipos de guantes, según sean descartables, estériles o no estériles, según el material de fabricación, como podemos ver acá, de nitrilo, vinilo o de látex, ¿sí? Y hay de distintos tamaños y de distintos largos. Pueden ver hasta la muñeca, el tamaño de la mano, o si no, hasta el antebrazo. Bueno, ¿qué habrá que considerar para seleccionar los guantes adecuados? La condición de esterilidad que estamos necesitando requiere determinar para qué tipos de procedimientos se van a utilizar los guantes. Si tratamos de una técnica aséptica, donde no queremos contaminar con ningún microorganismo, utilizamos ciertos guantes. Siempre deben ser estériles esos guantes. Por eso lleva una técnica de colocación totalmente distintas a los guantes descartables. Esto viene como información general, ¿no? Eh, eh, Estos guantes que se utilizan en una cirugía o en algunos procedimientos que se necesitan altos requerimientos de esterilidad, tiene una técnica para ponérselos y para sacárselos. Y si se usaran para realizar procedimientos habituales del paciente, como la higiene, como el curado, cambio de sábana, o ayudarlo a higienizarlo, se usan los que no son estériles, obviamente limpios. Estos nos brindan impermeabilidad, el tipo de material, la flexibilidad o la rigidez del material de cada uno de estos guantes, el riesgo de generar alergia. Hay algunos guantes que son, como por ejemplo, los guantes de látex, tenemos, o también los que vienen sin polvo, los de vinilo, o los hipoalergénicos, que son para la gente que tiene un problema de alergia al contacto con el talco o con el látex. Bueno, son ajustables a la altura del brazo o de la muñeca, depende de cuál se vayan a utilizar, y hay diferentes tamaños o tallas de cualquiera de ellos como para poder trabajar. Si una persona tiene, las mujeres tienen manos pequeñas, entonces generalmente usan S o M, pero yo tengo una mano grandota, yo necesito L. Entonces me llevo a poner un guante S y trabajo incómodo, me queda incómodo a mí, no puedo trabajar en forma correcta y se puede romper, corremos riesgo de que nos pueda abandonar a mitad de camino. Bueno, recomendaciones: los guantes deben ponerse sobre un puño del delantal o la bata, si es que está indicado el uso de mangas largas. Siempre cambiar guantes entre paciente y paciente. Usar guantes solamente cuando sea necesario. Su uso excesivo puede producir distintos tipos de dermatitis y aumentar la sensibilidad al látex. Está bien utilizar los guantes como barrera de protección, pero tampoco esto de estar todo el tiempo con guantes, porque podemos provocar algún tipo de alergia o de irritabilidad. Se debe realizar la higiene de manos inmediatamente antes y después de sacarse los guantes. Su uso bajo ninguna circunstancia reemplaza la higiene de manos. El hecho de tener guantes no nos aleja de los microorganismos. Entonces siempre que vayamos a tener guantes, antes de ponernos y después de usarlos, lavarnos las manos, inclusive la sensación de frescura que nos dan las manos después de trabajar con guantes, ya sea cuando vayamos a higienizar o vayamos a tocar algo que esté sucio y nos ponemos guantes y una persona se puede descomponer, está con vómito. Perdés 30 segundos en ir a buscar los guantes, colocártelo y trabajar, que en esos 30 segundos no vas a hacer grande diferencia que estar tocando todo sin guantes. Sé que hay mucha gente que les cuesta mucho esto de manipular las cosas con guantes, pero también es un hábito que hay que acostumbrarse. Puede ser necesario cambiarse los guantes durante la atención de un mismo paciente cuando éste requiera distintas actividades y los guantes se contaminan. Muchas veces, para ahorrar trabajo, lo que hacemos es ponernos dobles guantes. Por ejemplo, si vamos a realizar una colocación, los enfermeros, una colocación de sonda vesical, nos ponemos unos guantes descartables y arriba nos ponemos los guantes estériles.
Entonces, trabajamos con los guantes estériles, todo el campo estéril que tenemos que trabajar, el procedimiento, lo demás. Cuando sacamos en la forma correcta los guantes estériles, que son un poco más largos, los sacamos, los podemos descartar, nos quedan los otros guantes puestos abajo para seguir limpiando, supongamos que el paciente se ensució y haya que higienizarlo. Los guantes se deben cambiar cada vez que se rompen. Mucha gente también hace esto, va a hacer un enema, por ejemplo, y se pone dos pares de guantes en cada mano, entonces si se rompe el de arriba, tengo la protección de abajo. Y vos decís tanto, sí, saben que sí, chicos, un montón de veces puede pasar esto de que los guantes se rompan y van a tener toda la mano llena de heces y no está muy divertido que digamos. Los guantes, los buenos, ¿cuáles son, Elio? Es que en realidad eh, eso va en Que viste que los según... blancos que venden, o sea, que venden, que son, o sea, más económicos, se ponen enseguida amarillo. O sea, yo me compro como 7 más o menos porque no puedo, o sea, cuando ya lo veo un poco amarillo, ya lo agarro y lo saco. Es que el látex lo que tiene es eso, al contacto genera como esta reacción al contacto con la transpiración o con la humedad, Sí, o si uno tiene anillos o algo, tiende a darle imagen de que está sucio el guante. Pero en claro, realidad es algo amarillento se... exacto, sí, 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 se ponen amarillentos. Inclusive cuando te dije, vos te pones el guante descartable y arriba te pones el guante estéril, cuando te sacás el guante estéril que trabajaste, los guantes de abajo están todos amarillos y no los usaste todavía. Entonces, no es sinónimo de suciedad, sino de como que está usado porque, bueno, tuvo contacto con la transpiración y al polvo que tiene, eso que se... son estériles negros y los azules o no, o vienen específicos. Perdón, repetí la pregunta, ¿cómo? Los que están esterilizados, o sea, los que están son buenos, buenos. O sea, te pones el Por- descartable, el otro no, es... lo que pasa es que, gracias, lo que pasa es que los estériles son de material mucho más resistente y están hechos, O sea, en este caso, en este caso, ¿cómo? ¿son los negros o no? Lo que pasa es que los colores es según el fabricante, los pueden realizar blancos, negros, azules, rojos, o sea, no es que es una marca específica. Cuando vos, no Ah, sé si se pueden comprar guantes estériles en la farmacia, o sea, no tenés mucha variedad. Sí, Gonzalo. Los guantes estériles, la diferencia que tienen no es que son mejores o peores, sino que tienen un tratamiento en el cual están sellados para que no haya ninguna interacción, no vienen en una Exacto. cajita como los guantes comunes. Esa es Vienen en la un gran sobre, diferencia. vienen en un sobrecito Claro, vienen individual. aislados al vacío. O sea, están Exacto. sellados, no tienen ingreso de microorganismos. yo pensé Por que, otro lado, o sea, pensé que los negros y eso eran, o sea, los buenos, los esterilizados. Por eso pregunto, porque, para sí, para saber. más o menos cerrar la idea, da igual el color y tampoco importa mucho la calidad. Más que nada, yo uso guantes casi todos los días en los dos laburos y hay 20 tipos de guantes, 20 tipos o sea, 20 industrias que los producen. Y el tema no es la calidad del guante, sino qué vas a hacer. A mí me pasa, por ejemplo, que para limpiar una superficie, yo generalmente me pongo guantes, uso alcohol y desinfecto. El Ah, guante tocó alcohol nada más y se pone amarillento, como vos decís. Simplemente porque, bueno, sí. es látex, se estira y se empieza como a desarmar como las conexiones que tiene el guante, entonces empiezan a poner como amarillo, se gasta, se podría decir. Da igual el color, sino lo que vayas a hacer. Ah, está bien. ¿Puedo Gracias. decir algo? Sí, María, por favor. Y Mariana. No, lo interesante en esto habría que aclarar la diferencia entre estéril y limpio. Ya vamos a No es llegar lo ahí. mismo una cosa limpia que una cosa estéril. Un guante limpio es un guante estéril. Lo estéril es que tiene un organismo vivo por millón muerto. O sea, no tiene nada de bichos. Así como lo ven, los bichos no se ven, son microscópicos. Los guantes estériles van a distinguir enseguida porque, bueno, acá hay pasado al vacío, como dijo Franco y Gonzalo, perdón. Y ha esterilizado la goma látex con un método de
esterilización que mata a todos los bichos, que creo que es óxido de etileno. Metés y tiene un tiempo de vencimiento. O sea, si se vence, no está más estéril. No puedes usar en determinados procedimientos. Y te das cuenta si tiene un doblez. El guante tiene para la técnica de... Y limpio, y que está limpio, pero tiene microbios igual. Esa es la diferencia. Exactamente. O sea, hay que distinguir y otra cosa limpia. Exactamente. Aquí ahora, a grandes rasgos, vamos a ver la diferencia de esto que está mencionando María, que es muy amplio el tema, pero en realidad es muy simple. Los guantes descartables, vos comprás una cajita con guantes que vienen, no sé, creo que vienen 100 pares o 50 pares, no sé, algo así. Entonces vos los utilizás, inclusive hasta para limpiar tu casa las podés utilizar. O para higienizar un paciente, o para limpiar un piso, o para, no sé, para lo que, las tareas comunes. Los guantes estériles, por tener esa esterilidad, no tener agentes microbianos, se utilizan en técnicas bien específicas, en una cirugía, por eso hay técnicas especiales para colocarse esos tipos de guantes y para sacarse ese tipo de guantes. Pero eso es más área bien de salud, pero está muy bien la pregunta, porque si ponele, vos encontrás en tu casa un par de guantes estériles que vienen en un sobre grande, un poco más grande que una servilleta, y viene como para abrirlo con un abre fácil, entonces el que abre ofrece los guantes sin tener contacto, sin tocarlo, entonces la persona que los va a manipular, supongamos la instrumentadora quirúrgica o el médico que va a hacer la incisión, van a tener una técnica de lavados para colocarse esos guantes. ¿Ustedes usan otros abajos de esos, María, de los estériles o no? Directamente. No, doble par de guantes estériles. O sea. Ok, doble par de guantes estériles. ¿Viste? La seguridad que están brindándose para sí mismos, ¿no? Si se rompe el par externo, enseguida hay otro equipo abriendo otro par de guantes para que se vuelva a poner el segundo par y pueda trabajar sin contaminar al paciente. Sí, ¿querías decir algo más? En una sola cirugía, en un tipo de cirugía proctológica, el cirujano no se lavaba las manos, venía, hacía así, cámbienme, terminaba, se sacaba todo y se iba a lavar las manos. Porque era una cirugía sucia, porque él trabajaba en el aro, ¿no? Pero nosotros lo mirábamos, nosotros estábamos todas estériles, cambiaditas así. Pero él no se lavaba las manos. En el Udaondo, en el Hospital de Gastroenterología de Udaondo, un solo cirujano de proctología, no los otros. Claro. Wow. Hacía contaminación cruzada por todos lados. No, él estaba estéril, o sea, nosotros lo cambiábamos estéril, él no se lavaba las manos antes, lo cambiábamos, él venía así, ahora cámbienme, poníamos el camisolín, le ofrecíamos los guantes estériles, pero él trabajaba en un lugar sucio. Él trabajaba hacía una hemorroide, una fisura lógica, él estaba trabajando en una zona sucia, ¿entendés? Entonces él se lavaba después de la cirugía, lavía las manos. Claro. ¿Entendés? Yo era sucia. he visto actitudes de este tipo de profesionales, y es común, si van a hacer tipo de cirugías sucias así, lo hacen a higiene. Bueno, en el libro, no sé es exactamente cómo lo dirá, pero tenés que realizar el proceso de lavado de manos y de colocación de guantes estériles antes de cualquier proceso quirúrgico. Bueno, todo esto es sucio. O sea, no tenemos cirugías en 2 tiempos de cirugía sucia. Ahí tenemos que cambiar de guantes en medio de la cirugía. Pero bueno, o sea, pero como era la cirugía menor proctológica, era superficial, ¿sí? Yo miraba, no digo, el instrumentador no dice nada al doctor, ¿no? No se le dice nada. Claro. Por las dudas, mejor no toque el tema. Bueno, chicos, nos quedan 10 minutitos. Vamos a tratar de continuar con este PowerPoint. Les voy a pasar un videito de cómo nos tenemos que quitar los guantes. No creo que escuchen ustedes el audio, pero igual hay una musiquita muy bonita de fondo.
Cuando... ¿Escuchan el audio o no? ¿No? ¿Nada? No, no se Listo. oye. Entonces yo voy a hacer la mudita, viste, que traduce mientras tanto. Cuando vamos a realizar un cuidado que requiera uso de guantes, previamente vamos a hacer una correcta higiene de mano. Después que lo hemos realizado, vamos a hacer especial hincapié en la retirada del guante. Con una de las manos vamos a pellizcar el guante no dominante, hacer tracción hacia abajo y poder retirar el guante sin tocar la parte interna, solamente la parte sucia, con el guante sucio. Esa mano está liberada y limpia, entonces recogemos el guante sacado y con 2 dedos, introduciendo en la parte interna, que también está limpia, vamos a proceder a sacar el otro guante, tocando solamente la cara interna del guante. Desecharlo al tacho de basura. Y después de este procedimiento, otra correcta higiene de mano. ¿Se entendió? Porque por ahí yo iba hablando y le iba escuchando a la gallega que me iba explicando acá. No. Bueno, estas son las precauciones que debemos tener con respecto al quitado de guantes. En la colocación, pero en especial en el retiro de los guantes, se requiere entrenamiento continuo y supervisión. Diferentes estudios han identificado como una inadecuada técnica para retirar los guantes, puede incidir en contaminación de las manos y dispersión de fluidos y microorganismos a la ropa del operador, o sea, de los que estamos trabajando, al ambiente y a las personas cercanas, representando un potencial mecanismo de transmisión de microorganismos capaces de sobrevivir en el ambiente. Aguárdame un segundito. Dame un segundito. Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Como esto, el tiempo se está agotando ahora, voy a finalizar esta sesión y ya me vuelvo a continuar, me vuelvo a conectar para terminar con este PowerPoint y después empezamos con el otro, ¿sí? Así que se va a acabar y